Ok. Sí, Bueno, doctora. vamos a empezar rápidamente. Quisiera primero que me den de repente alguna idea de qué es habilidades blandas para ustedes. Si es que alguien tiene alguna idea de lo que es o qué cree que puede ser. A ver, alguien. Se refiere quizás al trabajo en equipo. Ya es una de las habilidades blandas del trabajo en equipo. ¿Alguna otra idea más? ¿Alguien por ahí que haya leído o que alguna vez haya tenido una clase sobre esto? No. Buenas noches. Disculpe, también puede ser acerca de cuando se habla de liderazgo, la motivación, una buena comunicación, bueno, el desarrollo de una buena comunicación o incluso el desarrollo de este espíritu en equipo. Claro, está bien, muy bien, sí, es cierto, ¿no? Todas ellas son habilidades que innatamente nosotras las tenemos en la mente y sabemos que podrían ser habilidades blandas, ¿no? Porque el mismo nombre lo dice, son blandas. Entonces, definitivamente nos van a ayudar a conllevar una relación con otras personas y con nosotros mismos de una forma adecuada. Entonces, hay muchas que están involucradas, pero hoy hay otras más que a veces pensamos que no son, pero también son habilidades blandas, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, las habilidades blandas ya empezaron a tener sonadas, se podría decir, en la época de los 90, principalmente en el área de gestión y de emprendimiento, en las empresas, para verificar la productividad, ¿no?, de todas las empresas. Murnane y Levy, en 1966, iniciaron con este término de habilidades blandas, pero no las pusieron como tal, sino las conocían como habilidades no cognitivas, ¿no? Como su nombre dice, no son solo de conocimiento, sino otro tipo de habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces ya en los años 90 empezó el boom de las habilidades blandas y pues en el 98 entra Goleman con la inteligencia emocional, que es básicamente lo mismo que las habilidades blandas, ¿no? Él decía que obviamente estas habilidades o la inteligencia emocional nos permitían adaptarnos a nuevas situaciones en diferentes contextos, y no solamente en contextos sociales, ¿no?, porque para él existían habilidades sociales, también existían habilidades personales, es decir, también debemos estar adaptados con esta inteligencia emocional en nuestra vida diaria, ¿ya? Entonces, otros nombres con los que se conocen, por ejemplo, en el 2016, Vera lo conoce como competencias para la empleabilidad, ¿no? Como les digo, se usa mucho esto de las habilidades blandas en las empresas para la contratación de personal, para la productividad de las empresas. Entonces, los conocían como habilidades laborales, relacionales también, o transversales, ¿no? Y transversales por el hecho de que son habilidades que en una empresa, así tengas una jerarquía, ¿no?, de mayor a menor o de menor a mayor, todos pueden tener estas habilidades en la misma medida, son transversales a cualquier cargo público que tengas, a cualquier tipo de trabajo, a cualquier función, ¿no? Y pues en la actualidad, obviamente con la globalización, sabemos que la educación es un pilar para poder afrontar estos nuevos retos de la globalización, y no solo en el ámbito intelectual, técnico, de capacidades personales, sino también socioemocionales, ¿no?, éticas y morales también. Entonces, como les digo, la educación es un pilar importante. Entonces, es por eso que ya con el tiempo las habilidades blandas que se consideraban inicialmente como parte importante en las empresas, en el área de finanzas, se empieza a considerar un poco más importante en la educación superior, ¿no? Entonces ya los docentes no solamente tenían que prepararse para enseñar a los alumnos todas las capacidades técnicas y conocimientos científicos que existían, sino tenían que estar preparados para enseñarles a afrontar situaciones diversas, tanto durante la universidad como en su experiencia laboral, ¿no?, cuando ya vayan a trabajar. Entonces, todo ello hace que las habilidades blandas sean algo transversal a cualquier campo de estudio y a cualquier tipo de profesión, ¿no? Entonces, también se les conocen como soft skills, ¿no? Son un grupo de destrezas adquiridas por la persona que facilitan la optimización de su propio desempeño en diferentes ámbitos, ¿no? Académico, profesional, laboral, emocional, psicológico, personal. Entonces,
son un grupo de destrezas, así como existen destrezas técnicas, la destreza para operar, la destreza para suturar, la destreza para investigar, para hacer análisis estadístico, estas también son destrezas que nos van a facilitar desempeñarnos mejor, ¿no? Tanto personalmente como socialmente y en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, y acá dice que son adquiridas porque si bien nosotros obviamente tenemos nuestras características personales que van a ayudar a moldear estas habilidades blandas, también se adquieren con la experiencia y con el paso de los años. Desde que nosotros somos pequeñitos, estas habilidades se van desarrollando, ¿no? Y forjando. Entonces, si le damos más importancia, obviamente vamos a tener un mejor desarrollo en habilidades blandas. Entonces, la definición de la OMS en el 94 la define como un conjunto de habilidades de carácter socioafectivo necesarias para la interacción con los otros y nos permiten hacer frente a exigencias y situaciones desafiantes cotidianas, ¿no? Lo que ya les había dicho. Existen diversos motivos por los cuales estas habilidades sociales son importantes, ¿no? Una, para tomar decisiones. Nos ayudan a tomar decisiones correctamente, acertadamente, nos permiten resolver problemas cotidianos y no cotidianos también, nos ayudan a pensar crítica y creativamente, tener comunicación efectiva, que incluye no solo poder conversar adecuadamente, sino también saber escuchar, ¿no? Reconocer las emociones de otros, desarrollar la empatía, ¿no? Y tener relaciones saludables, ¿no? Con nosotros mismos y también con los demás. Entonces, estas habilidades, como les decía, blandas, son parte de la enseñanza universitaria actualmente, ¿no? Pero existe su complemento, que son las habilidades duras, ¿no? Y muchos dicen, las habilidades duras son entonces de repente ser un poco más imponente, ser un poco más autoritario, no tener mucha paciencia, no, no es así. En realidad las habilidades duras son un complemento de las habilidades blandas y principalmente son destrezas cognitivas, ¿no? Necesarias para el desarrollo de la profesión. Por lo tanto, estas son más específicas. Las habilidades blandas son transversales, son generales, pueden ser comunes a todos los tipos de profesión, pero las habilidades duras, ¿no? Las competencias duras, son específicas de una profesión, ¿no? Porque se dedican obviamente a una destreza cognitiva para la función para la cual estás siendo entrenado, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, actualmente es el interés central de las instituciones de educación superior. Este es un problema grande porque en las universidades, incluso desde muchos de los colegios actualmente, se presta demasiada atención a las destrezas cognitivas, ¿no? Que tienes que saber esto, que tienes que saber física, química, matemática, estadística, tienes que saber investigar, tienes que saber mucho de medicina, pero no se le presta la debida atención a las habilidades blandas, ¿no? Y este es un tema importante que se tiene que conocer también. Entonces, obviamente son todos los saberes y el manejo de la información del área profesional en la que te estás desarrollando, ¿no? Entonces, la diferencia básica entre habilidades duras y habilidades blandas es que las habilidades duras se concentran en el saber hacer, ¿no? Hacer algo, es técnica, capacidades cognitivas. En cambio, el otro es, las habilidades blandas son la inteligencia emocional, básicamente, son los comportamientos, a diferencia de la dura, que son los conocimientos, ¿no? Y esta puede ser, es muy tangible, es muy medible, ¿no? Tú puedes medir el conocimiento con un examen, entonces es muy objetiva. En cambio, la blanda es menos tangible, es más difícil de medir, ¿no? Tiene muchos dominios, muchos componentes que no siempre se van a medir de forma objetiva en todos, ¿no? Entonces, por lo general esto es más lógica, más emocional, y como les decía, las duras son específicas y las blandas son generales, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de habilidades duras, por ejemplo, dominar la lengua extranjera, digitado rápido, técnicas quirúrgicas, uso de programas estadísticos, manejo de máquinas radiológicas. Todas estas serían habilidades duras, que tienen que llevarse a cabo, obviamente sí, pero siempre de la mano con las habilidades blandas, ¿no? Entonces, como decían por ahí, el trabajo en equipo es una de las habilidades blandas, ¿no? Y el trabajo en equipo requiere no solo, si hay que trabajar en equipo, nos repartimos la tarea, ¿no? Sino se requiere tener conciencia de que somos parte de un grupo y de que todas las acciones que hagamos como grupo van a fortalecer al objetivo final de la organización, ¿no es cierto? Entonces, en este caso siempre, en este caso CP Academic o la actividad en la que se encuentren, ¿no? El liderazgo es uno de ellos también,
¿no? Y el liderazgo no con el hecho de que tú vas a decir, tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer lo otro, y esto no, sino simplemente motivar a las personas a quienes tú lideras, ¿no es cierto? Entonces motivas, eh, vigilas, no sé, todo lo que ellos hacen, tú también lo tienes que hacer, ¿no? No es nada de mandar ni ser autoritario, ¿cierto? La comunicación efectiva, que ya les decía, que es conversar asertivamente, pero también saber escuchar, ¿no? La escucha activa, la flexibilidad, que este es un punto una de las habilidades sociales más tomadas en cuenta y consideradas, también se le puede llamar adaptabilidad a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, si tú no eres flexible a las situaciones que se te presentan, no vas a poder encontrar soluciones, te puedes ahogar en un vaso con agua y no logras absolutamente nada. Entonces, la flexibilidad es importante, ¿no? La paciencia, la gestión del tiempo es otro punto que también actualmente se considera bastante, ¿no? Gestionar el tiempo, pues, que es un recurso valioso ahora, ¿no? Y es importante utilizarlo bien en cosas productivas, ¿no es cierto? La motivación, ¿no? La creatividad también son habilidades blandas, ¿no? Otras habilidades blandas, el uso de la ética también, ¿no? La capacidad de resolver problemas, tener actitudes positivas frente a las situaciones adversas, tener espíritu de servicio también es parte de habilidades blandas, tener seguridad personal, ¿no? Tener tolerancia a la presión, ahora que existen muchos trabajos, muchos empleos en los que vas a trabajar bajo presión, tolerar la presión es una de las habilidades blandas más importantes, porque si tú no toleras esa presión, o haces mal las cosas, o de repente explotas y te despiden, o te empiezas a tener enemigos en todo el trabajo. Entonces, la tolerancia a la presión es importante, ¿no? Respeto de las opiniones, ¿no? Tener conciencia de que no todos van a opinar igual que nosotros y que debemos respetar lo que ellos dicen, ¿no? Y la puntualidad, ¿no? Que es el respeto por tu tiempo y también por el tiempo de los demás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ustedes viendo todas las habilidades blandas conocen de qué se trata, porque en algún momento las han practicado, las han vivido o las han vivido en contra también. Entonces, nosotros sabemos qué son las habilidades blandas, ¿no? Lo importante es practicarlas siempre, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre habilidades blandas y habilidades sociales. Más que diferencia es el hecho de que las habilidades sociales forman parte de las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades sociales, como su nombre lo dice, son para interactuar con los demás, son únicamente para eso, ¿no? Y acá está la empatía, la comunicación, la empatía, la comunicación, la escucha activa. Entonces, estas son parte de las habilidades blandas, que son varias, ¿no? Pero las habilidades blandas incluyen aprender cosas nuevas, analizar, gestionar el tiempo, innovar, ¿no? Todas las que les he dicho. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y cuáles serían los beneficios de fortalecer esas habilidades blandas? Primero que tú vas a tener un sentido de satisfacción, ¿no? Ya con todas las que les he mencionado, el hecho de, no sé, de cooperar, de trabajar en equipo, de tener escucha activa, de tener una comunicación efectiva, todo eso ya te va a hacer sentir mejor. Con el simple hecho de practicar la habilidad blanda, ¿no es cierto? Te va a generar eficiencia porque vas a aprender a gestionar tu tiempo, no vas a perder tiempo no sé, pensamientos negativos de repente, ¿no? O en discusiones innecesarias. Entonces vas a tener eficiencia en el trabajo, vas a tener buena salud, entendiendo la salud como un estado de bienestar biopsicosocial, ¿no es cierto? No solamente físico, sino también mental. Entonces vas a optimizar tu tiempo, vas a tener una atmósfera positiva de trabajo que te va a la larga a ayudar a sentirte satisfecho y a todas las demás, y obviamente vas a tener un nivel de estrés bajo, ¿no? Ahora con el burnout elevado en todos los ámbitos, tanto en estudiantes como en profesionales de la salud, por ejemplo, es elevado, ¿no? Entonces, sería importante practicar las habilidades blandas para tratar de reducir el estrés al que estamos sometidos, ¿no es cierto? Entonces, existen algunos estudios en los que dan muy importante a estas habilidades blandas. Por ejemplo, en el 2016, Estrada hizo un estudio en donde encontró la relación significativa entre el nivel de inteligencia emocional, ¿no? Que como ya dijimos, inteligencia emocional es prácticamente lo mismo que habilidades blandas, ¿no? Tiene una relación significativa con un mayor grado de satisfacción en su aprendizaje cooperativo. Entonces, el hecho de trabajar en equipo correctamente está relacionado con tu nivel de inteligencia emocional, ¿no es cierto?
Otro, por ejemplo, en el que el trabajo en equipo, usando técnicas de aprendizaje cooperativo, ¿no? Tiene una relación significativa con las habilidades sociales, ¿no? Que también son parte de las habilidades blandas. Entonces, el hecho ahorita que estamos hablando de un grupo, como CPA Academic, por ejemplo, participar en trabajo en equipo como el que están haciendo ustedes, es importante tener en cuenta estas habilidades blandas y sociales, ¿no? Porque va a mejorar el trabajo en equipo, va a mejorar la productividad del grupo también, ¿no? Por ejemplo, la formación académica de los estudiantes también tiene relación significativa con el aprendizaje cooperativo. Entonces, ya hablando como parte del trabajo en equipo en sí, si ustedes trabajan en equipo, tanto como hermanos mayores o como estudiantes, como parte del grupo de hermanos mayores, pueden tener mejores resultados académicos también. Entonces, eso es una de las partes importantes de las habilidades blandas, ¿no? No lo vean solamente por el hecho de que, habilidades blandas, nos vamos a llevar todos bien, bonito, qué hermoso. No, definitivamente va a tener un impacto positivo en la función principal de su equipo, ¿no? Su función principal es enseñar a los menores, a aprender de los mayores. Entonces ese impacto positivo, visible, medible, objetivo, se puede ver a partir de se podría decir, el hecho de tener habilidades blandas en todas sus relaciones, ¿no? Entonces existen investigaciones, como les dije, este es un tema muy utilizado en la empleabilidad, en las finanzas, ¿no? Y existen investigaciones, por ejemplo, en los años 90, cuando recién iniciaron estas habilidades blandas, lo principal era que tengas el 80, o sea, la mayor empleabilidad estaba en aquellos que tenían un 80% de habilidades duras, ¿no es cierto? Experiencia, conocimientos, informática, lenguajes. Entonces, le daban más importancia, obviamente, a las habilidades duras que a las blandas. Pero con el paso de los años, ¿no? Y con todo lo que hemos vivido históricamente, con la globalización, con el cambio de pensamiento que se ha tenido a nivel mundial, ahora, para el 2030, se supone, teoría, que las habilidades blandas van a tomar más importancia incluso que estas habilidades duras, porque las habilidades blandas son algo que los vas desarrollando con la experiencia. Entonces, tú puedes aprender de un momento a otro a usar informática. Puedes leer un libro y te aprendes el tema del cual tienes que saber. Pero las habilidades blandas se tienen que trabajar, ¿no? Con experiencia. Entonces, más o menos en esta época se ha determinado que el 80% va a ser habilidades blandas, lo que requieran para ser empleado de un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, según Gary Goleman también, por ejemplo, normalmente en nuestras escuelas, en las universidades, el énfasis se le pone al CI, ¿no es cierto? Al coeficiente intelectual. Todos son preguntas de conocimiento, que razonamiento matemático, que razonamiento verbal, que química, que física, que todos. Entonces, le ponemos tanto énfasis a esto que nos olvidamos que en realidad el coeficiente intelectual y los conocimientos de una persona no determinan quién va a triunfar y quién va a fracasar profesionalmente en la vida. Porque puede ser que haya un estudiante que sea el top en conocimientos, lo cual está muy bien, obviamente, pero no tiene habilidades sociales, no tiene habilidades blandas, no puede relacionarse, no puede conseguir contactos, no tiene trabajo y no es exitoso. Entonces, el CI no determina quién va a triunfar, ¿no? Y se ha determinado que el desempeño profesional, solamente el 25% del desempeño de profesional depende del CI. El resto depende de las habilidades blandas, de la personalidad, ¿no es cierto? Entonces, hay que ponerle mucho énfasis a este tipo de habilidades que no sean solo un complemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Perú, en la Universidad del Pacífico, se hizo una investigación de cuáles eran las competencias más demandadas para contratar a alguien. Por ejemplo, las habilidades para sostener relaciones interpersonales. Les parece algo muy importante, el trabajo en equipo, tener iniciativa, ser proactivos y orientados a los resultados, tener compromiso, ser responsables y obviamente tener capacidad de priorizar lo urgente, ser creativos, tener habilidad para la innovación, capacidad para adaptarse a los cambios, capacidad para afrontar problemas y sólidas habilidades comunicativas, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, estas competencias son más demandadas, creo que ninguna de las que está aquí son competencias duras, ¿no es cierto? Son capacidades, porque como les digo, las competencias duras se pueden adquirir, obviamente la experiencia te da mucho más competencias cognitivas, pero son algo que se pueden adquirir más rápido que las habilidades blandas, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué significa en realidad la competitividad? ¿Cómo ustedes van a lograr ser competitivos? Primero es que tienen que saber. En ningún momento les digo que dejen de estudiar ni que se olviden de las habilidades cognitivas. Tienen que saber. Entonces, el saber es parte importante. Saber ser es la segunda parte. Saber hacer, que son competencias más técnicas, es la tercera. Y saber convivir con las personas es la cuarta. Entonces, con estos cuatro saber, pueden ser ustedes competitivos, pueden incluso, no sé, lograr formar sus propias empresas, tener relaciones muy, muy productivas que les lleven al éxito, a tener trabajos buenos, ¿no es cierto? Entonces, esto es básicamente tener habilidades blandas, ¿no? Y algo adicional que también está incluido por ahí es el pubbing, ¿no? El pubbing en realidad es ignorar la presencia del otro por prestar atención al celular. No está, obviamente Daniel Goleman no lo incluye, incluido como una habilidad blanda, pero es algo actual, es algo nuevo, ¿no? El hecho de estar en el celular sin prestar atención a las otras personas se podría decir, una falta de respeto, ¿no es cierto? Entonces, el teléfono viene de dos, ¿no? De phone, que es teléfono, de snooping, que es menospreciar. Entonces, es importante dejar de hacer eso porque también se puede percibir como una falta de respeto y le quitas cercanía, confianza y calidad a la conversación. Entonces, prácticamente, si tú estás con el celular todo el tiempo, estás dejando de utilizar habilidades blandas, ¿no? Porque estás dañando la comunicación que tienes con la otra persona o con las personas con las que estás reunido, ¿no es cierto? Entonces eso es algo adicional, ¿ya? Y finalmente, entonces, para concluir en general, las habilidades blandas se han convertido en un aspecto básico tanto durante la vida académica como laboral, y eso considérenlo, ¿no? Entonces, ya que ahora están estudiando, consideren como parte importante las habilidades blandas, ¿no? Entonces, ¿y para qué? Para conseguir destacar, para conseguir metas profesionales, metas personales y también de la organización, ¿no? Las habilidades blandas nos diferencian los unos a los otros. Y esto sí es cierto, y esto se ve en los CVs, en los currículos vitae de las personas que son contratadas. Tener habilidades blandas te va a diferenciar de otra persona sí o sí, porque siempre vas a tener más allegada a las personas que contratan, ¿no? Y incluso a los alumnos, ¿no? Si estamos hablando de docentes. Habilidades blandas se desarrollan desde la primera infancia y se fortalecen con la experiencia y la práctica, ¿no? Lo que yo les decía. Obviamente desde la primera infancia, con tu personalidad inicias, pero vas fortaleciéndola, ¿no? De poco a poco en el transcurso de tu vida hasta que te mueres. Y no son algo complementario en la hoja de vida. Siempre ponen, sí, mi CV es esto, yo tengo maestría en tal, doctorado en tal, tengo todas estas capacitaciones, soy certificada, no sé, en tal universidad, y las habilidades blandas las colocan como un complemento, pero no es así. Las habilidades blandas no son un complemento, son parte de tu hoja de vida, son parte de tu CV. Y si tú no las consideras así, nadie más lo va a hacer. Entonces tú tienes que tratar de desarrollarlas tal cual una habilidad cognitiva. Desarrollarlas como si aprendieras a usar el Excel, como si aprendieras a usar el Stata, como si aprendieras a usar el SPSS, como si aprendieras química o física. Entonces, esas son las habilidades blandas, hay que prestarle la atención necesaria, ¿no? Y ahora que ustedes van a ser tutores, ¿no? Me parece, si no me equivoco, de los jóvenes de hermano, que participen en hermano mayor, tienen que destacar eso, ¿no? Sus habilidades blandas como tutores y enseñarles la importancia también a los que están a cargo de ustedes, ¿no? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podría potenciar las pocas habilidades blandas que yo pueda tener? Por ejemplo, mi enseñanza hacia los estudiantes, porque yo también voy a ser tutor, ¿cómo la podía potenciar? Claro. Ahora, es importante
que tú sepas, no es que las pocas habilidades blandas que yo pueda tener, no, porque son habilidades que tú puedes decidir tener. No, no es que naces con las habilidades, como les digo, las puedes desarrollar. Entonces, de todas las que hay, tú puedes decidir ser más asertiva, puedes decidir ser más comunicativa, puedes decidir tener mucha tolerancia, ¿no? Y eso básicamente se decide, y yo creo que con la práctica es la forma de hacerlo, ¿no? No hay una fórmula secreta para decir tú tienes que ser asertiva. No existe una fórmula, simplemente decidirte, motivarte a ti misma y decir, desde ahora voy a tratar este tipo de problemas de esta forma, ¿no? Si es que me pasa algo, no sé, de repente algún alumno, alguno de los chicos de hermano mayor se comporta mal, se porta mal criado, yo qué sé, o alza la voz, voy a actuar de esta forma, no le voy a gritar, no le voy a tratar mal, le voy a explicar, no sé, depende de ti en realidad, ¿no? Básicamente es práctica, experiencia y también ayuda muchísimo la lectura, ¿no? Por ejemplo, leer libros de superación, libros en los que te hablen de las habilidades blandas, soluciones rápidas que otras personas han tenido con su experiencia, también te puede ayudar, ¿no? Muchas veces hay personas obviamente que ya han vivido muchas cosas más que nosotros y se puede preguntar a alguien, ¿no? ¿Qué haría en esa situación? ¿Qué te parece que podría hacer ante una situación como esta? ¿No? Entonces las experiencias de los otros también nos pueden ayudar a saber cómo actuar en el momento, ¿no? Y a tener más habilidades blandas, ¿no? Tampoco se trata de ser muy condescendientes, ¿no? Porque no se trata de eso, tener habilidades blandas, sino ser correctos, ser justos, ¿no? Y hacer las cosas bien. Nada más es eso, ¿no? Básicamente eso. No creo que exista una fórmula mágica para tener habilidades blandas, simplemente hacer las cosas bien y correctamente, creo que esa es la única fórmula que yo podría decirte, ¿no? Gracias, doctora. En realidad me aclaró mis dudas. ¿Tienen alguna pregunta más, algún comentario, de repente alguna experiencia en, en casos de habilidades blandas, en práctica o no práctica? ¿Eres de Jonathan? Ya, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Allá algo que me impresionó sobre el uso del celular, ¿no? Como, bueno, que nos distrae del entorno donde estamos. Y justo hace poquito estuve en un retiro, ¿ya? Con unos chicos de la iglesia donde asisto, y casualmente en el retiro no había señal, así, por suerte o mala suerte, no lo sé, pero en los días que estuvimos no había señal en el lugar donde fuimos. Y justo se comentaba, el líder del retiro nos decía, chicos, miren, muchas veces estamos muy cerca de las personas físicamente, pero a la vez tan lejos, ¿no? Con el celular. Y tratamos de estar más cerca de las personas a través de una pantalla que con las personas que en ese instante estamos conviviendo, ¿no? Y dejar el celular, pues esos días hace que permitió a nosotros, pues, conocer mejor a los chicos, conocer mejor a los otros colegas y permitir, pues, una mejor comunicación, ¿no? Y eso es lo que quería compartir, doctora. Claro, tienes mucha razón, ¿no? Quizá en tu experiencia, el hecho de que no haya señal les pudo haber beneficiado a tener mejores relaciones entre ustedes, ¿no? A veces el celular y la tecnología en general puede interferir en las relaciones, ¿no? Es como una barrera entre dos personas, pero una que ahora debemos aprender a comunicarnos mediante la tecnología, ¿no? Todo virtual, todo Zoom, todo Meet. eh, Necesita un poco más de concentración de repente cuando estamos frente a una pantalla conversando con alguien más, requiere un poco más de esfuerzo para mejorar la calidad de la relación,
pero estando con alguien y teniendo el celular físicamente, ¿no? Y teniendo el celular ahí, pues definitivamente de igual forma tu relación se puede dañar, ¿no? No vas a conocer bien a las personas y pues algunos lo consideran, como les digo, falta de respeto y eso es parte de, ¿no? Parte de la tecnología. Entonces, con el tiempo vamos a tener que vivir nuevas épocas tecnológicas y tenemos que aprender a convivir con ellas sin dañar nuestras relaciones personales e interpersonales, ¿no? Entonces, sí, me parece muy bien, Jonathan. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, de repente, alguna experiencia? Bueno, creo que ya no. Solamente, chicos, desearles que les vaya bien como tutores en CP Academy y simplemente concéntrense en lo que hacen, en el momento que lo están haciendo. No es bueno de repente tener muchas cosas en la cabeza cuando uno va a hacer algo, ¿no? Si tú vas a dar una clase, te dedicas a dar la clase y no pienses en nada más en ese momento, en esa hora que tienes que dar clase o en esas 2 horas que vas a dar clase. Concéntrense bien en lo que hagan y nada más, traten de hacer las cosas bien, sean tolerantes, ¿no? Y pues trabajen bajo presión, bajo la presión de sus directivos. Espero que les vaya bien, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación y pues CP Academy está abierta a muchas sesiones como estas y nos gustaría que nos siguiera apoyando. Jonathan es el coordinador de CP Academy para presentárselo y pues Cristian Romero es su subdirector y con ellos siempre va a tener algún tipo de relación para que nos pueda seguir ayudando a crecer como tutores que somos y pues nos pueda seguir enseñando cómo potenciar y aumentar nuestras capacidades que tenemos. Está bien, gracias, Milagros. Cuídense. Está Gracias, bien, yo doctora. me comunico con ustedes, no se preocupen. Gracias, hasta luego.